Dice así la palabra de nuestro Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Recuerden que estamos estudiando de manera ordenada el libro, el Evangelio de Juan, o el Evangelio según San Juan. Ya sabemos que se trata de Juan, el apóstol del Señor, el cual conoció al Señor de una manera muy especial, a diferencia de los otros apóstoles o a diferencia de otros seres humanos. Juan conoció al Señor desde chiquito porque era familia cercana de ellos, era pescador, pero fue el primer o de los 2 primeros discípulos del Señor, y conoció todos los eventos particulares y privados y personales que el Señor Jesús quiso enseñarles, y Juan lo vio hasta el día del juicio final. De alguna manera muy especial, Dios transportó a Juan en una visión hasta el día del juicio final, y allá le dio instrucciones de qué debía entregarle y de qué debía enviarle y de qué manera debía enseñar a la iglesia. Hoy, Juan está registrando el primer milagro del Señor Jesús en su ministerio público, realizado en una aldea llamada Caná de Galilea. Galilea era una región, y Caná era una aldea dentro de esa región, para que nos ubiquemos un poquito. Y este milagro era una señal que marca un contraste entre el final de la vida familiar y social del Señor Jesús y el comienzo de su vida ministerial y pública. El final de su vida humana con su familia, María, sus hermanos, y el comienzo de su vida pública y ministerial. El apóstol ha venido escribiéndonos y narrándonos muy profunda y detalladamente, de forma cronológica, los eventos que siguieron la obra del Señor desde el comienzo. Y él inicia su obra escrita dándonos una introducción muy profunda acerca de su santo ser, acerca de quién es el Señor Jesús. Y parece que él enseñara con algo aún más profundo de lo que él va a contarnos, pero era necesario, porque tener nosotros la identidad de Cristo en su persona o en su humanidad y en su divinidad es muy importante para nosotros poder entender el resto de la Biblia. Y aquí es donde el primero empieza allá, y en algunos pasajes, a medida que enseñamos el libro, va a ser necesario recordarlo. Tal vez en algunos no, pero es muy importante. Él dice: en el principio era el verbo, en Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando él dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, está diciéndonos que Dios y el verbo, y Dios con el verbo fue que creó todas las cosas. Cuando vemos a Génesis o el principio de la creación, empezamos a ver que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. El verbo es la palabra, pero esa palabra de Dios es Dios. Y luego va a decirnos que el verbo se encarnó y que ese verbo encarnado es Dios. El verbo se hizo carne y el verbo que se encarnó es Dios. Y luego va a decirnos Juan que es la luz del mundo y que es la luz que alumbra a todo hombre. También nos dice a través de Juan el Bautista, porque Juan nos narra el testimonio de Juan Bautista, como lo llamamos, el testimonio de los 2 Juanes.
Y cuando Juan nos narra el testimonio de Juan Bautista, nos dice que él es el Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios en el vientre de María. Y nos dice también que él es, y le dice allí aquel día a los sacerdotes y a los religiosos, que él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y también nos dice que él es el Hijo del Hombre, por haber nacido en el vientre de una mujer, de un ser humano, en el vientre de María. Y dijo Juan: a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí yo lo sintetizo, pero hay algo muy profundo. Dios en la eternidad hizo todas las cosas, dice todas las cosas por él fueron hechas. Ese Dios nace o se encarna y habita en medio de nosotros a través de María, y nos dice que nosotros, si creemos en Jesús, el Hijo de Dios o el Verbo encarnado, si creemos en su nombre, nos dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Esa es como la síntesis del inicio o del comienzo de la argumentación o de la forma en que Juan nos va a presentar el resto del texto y el resto de la narración. Juan el apóstol, Juan Bautista dieron testimonio. El Señor fue bautizado, aquí en las páginas anteriores, fue bautizado por Juan Bautista, y el Espíritu Santo lo presentó él mismo. Recuerdan, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo certificó delante de los levitas y sacerdotes y delante de la multitud que estaba aquel día, pero también con eso certificaba que el testimonio de Juan Bautista y que lo que nos está contando Juan el apóstol es verdad. Después de que el Señor fue bautizado, lo vimos hace 8 días en el texto que vimos, el Señor escoge sus 5 primeros apóstoles. ¿Lo recuerdan? Lo vimos hace 15 días, perdón. Y el Señor está allí en Caná de Galilea entonces, y allí se realizaron unas bodas, y Juan el apóstol nos relata los detalles de aquel evento. Estaba allí en ese evento la madre de Jesús, nos dice Juan, con sus hijos. Fueron invitados también el Señor Jesús y sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los 5 discípulos que había llamado o había escogido aquellos 7 días atrás. Y también dice que en esta boda faltó el vino, y esto generó un problema para la ceremonia. Y la madre del Señor acude a él para encontrar una solución, acude al Señor Jesús. Y hay un aparente o desconcertante diálogo entre María y el Señor Jesús que enseguida lo vamos a ampliar. Luego María está segura de que el Señor va a resolverle este asunto para poder seguir con la ceremonia. El Señor procede y realiza la señal, y con la señal la boda puede cumplirse. Esta fue su primera señal, de hecho, su primer milagro. Y el Señor entonces, finalmente, después de todo esto, el Señor va a pasar unos días con su familia en Capernaum. Ahí más o menos la síntesis del texto de hoy, porque vamos a desarrollarlo. Lo vamos a ver sobre el título Caná, el agua que se convirtió en milagro. Caná, el agua que se convirtió en milagro. Yo quiero que vaya a sus Biblias y vamos a ir revisando ordenadamente el pasaje. Vamos a ir conociendo la argumentación y vamos a ir explicando la argumentación de Juan. Dice Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Juan viene narrando hasta este momento en un orden cronológico y está diciendo al tercer día. Y Juan usa mucho este enlace: el primer día, el segundo día, el tercer día, y aquí vuelve y dice al tercer día. Y como nosotros venimos siguiendo el recuento desde que Juan empezó a escribir el libro, entonces estamos llevando este orden cronológico en nuestra mente para poder entender y para poder comprender. Recordemos que el Señor Jesús llevaba hasta este momento 7 días desde su bautizo. 7 días desde su bautizo. O sea, ha pasado una semanita desde el día que el Espíritu Santo dio a conocer públicamente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y sus discípulos Andrés y Juan y Pedro llevaban apenas
6 días de andar con el Señor. Y Natanael y Felipe, que fueron los otros dos que él llamó después, llevan apenas 3 días de estar con el Señor. Y allí nos había dicho que él iba hacia Galilea, que el Señor escogió los últimos 2 discípulos y que estos últimos 2 discípulos, Felipe y Natanael, llevaban apenas 2-3 días con el Señor. O sea, todo estaba pasando muy rápido. Todo el evento venía desarrollándose muy rápido. 7 días había empezado esto y este proceso se estaba llevando a cabo en Galilea. Entonces, de paso, el Señor se encuentra con un evento social que todavía tiene el contexto de su relación social y familiar. Todavía está en el contexto de los eventos que realizaba, compartiendo y conviviendo con María, con sus hermanos, con sus amigos, con todo lo que tenía que ver con la vida social. Y dicen que el Señor fue invitado. Lo que dice el texto es: y estaba allí la madre de Jesús, y fueron, verso 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. La vida social y normal del Hijo del Hombre está terminando. Tal vez este sea el último evento social de su vida privada, porque a partir de aquí los eventos que van a acompañar el resto de la vida del Señor van a ser públicos y ministeriales, ¿sí? Entonces, alguien preguntará: ¿y es que el Señor tenía vida social normal como los seres humanos? Hermanos, claro que sí. Él era completamente hombre, completamente Dios. Y en la condición de hombre, Él experimentó todas las cosas, pero sin cometer pecado, que experimentamos los seres humanos: hambre, sed, aflicciones, dolor. Y dice la Biblia que fue también tentado en todo, pero no pecó. Entonces Jesús, antes de estos 30 años, o los 30 años atrás que vivió, una vida normal en muchos aspectos y sobrenatural en muchos aspectos, porque como dice la Biblia, que Él iba creciendo en estatura y en gracia. De alguna manera que nosotros no vamos a entender completamente, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, completamente hombre, sintiendo y experimentando todas las cosas que experimentamos los seres humanos, y completamente Dios. Pero eso es una verdad y es algo que nosotros no comprenderemos del todo, pero sí vamos a alcanzarlo a entender en todo lo necesario para nosotros. Es muy especial el libro de Juan, porque a medida que entramos y estudiamos el libro de Juan, vamos a poder comprender mucho de esta doble naturaleza o de la plenitud de la deidad de Cristo. Y Juan es el que mejor lo explica, o Juan es el que mejor lo enseña. Y esta boda tiene características de ser entonces muy cercana a María y a la familia de Jesús, sus hermanos. Los discípulos del Señor también fueron invitados. Y allí al final del texto vemos que todos los hermanos de Jesús también estaban allí. El verso 12 va a decirnos, que está al final de la unidad de pensamiento, dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y esto es como un lapso de espera o de descanso que van a vivir antes de ir a Jerusalén para celebrar una Pascua, que luego Juan va a hablarnos de eso, una de las Pascuas. Recordemos que Jesús, como judío, cumplía todas las fiestas ceremoniales, y la Pascua era la fiesta central, y la Pascua hablaba de Él y se trataba de Él, y eso se va a manifestar. Pero bueno, para allá vamos a ir, vamos a quedarnos hoy en las bodas de Caná y vamos a continuar explicando esto. Ahora, son unas bodas. Nosotros debemos entender eso, o debemos comprender eso. Y todos aquí conocemos una boda, ¿cierto? Algún día nos han invitado a una boda, y sabemos que el propósito de una boda es unir en un pacto a una pareja, hombre y una mujer, que se van a casar en obediencia a Dios, para cumplir el plan de Dios. Pero nosotros tenemos aquí en la Biblia una boda, pero no como las bodas que nosotros conocemos. Recordemos que estamos en el siglo I, en la cultura judía, de acuerdo a las costumbres judías. Y nosotros, para poder entender en qué consistía esta boda y cómo se celebraba esta boda, ¿qué tenemos que hacer? Conocer cómo era una boda en el contexto judío en el primer siglo. Porque las bodas en el contexto judío hoy también han sufrido variaciones. Entonces, para poder entender lo que estaba pasando y en medio de que se dieron las señales, tenemos que saber cómo era una boda en el año 30 o en el siglo I. Y estas bodas eran muy diferentes a las bodas de hoy.
estaban estas bodas llenas de simbolismos, y entenderlos nos ayuda a entender el obrar del Espíritu Santo en este evento. Entender estos simbolismos, entender por qué lo hacían de esta manera, es necesario para poder entender el pasaje. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo era una boda judía para poder explicar esa boda judía en el resto del desarrollo del pasaje. ¿Cómo empezaba una boda judía? Todo empezaba con un compromiso que se le decía kiddushin, que significa desposorio. Y era un pacto legal entre las dos familias, aunque los novios no vivían juntos. Las dos familias comprometían, la una a su hija y la otra a su hijo con su hija. Ahí empezaba. Luego venía la preparación. El novio regresaba a la casa de su padre para preparar un lugar para su futura esposa. Mientras tanto, la novia esperaba y también se preparaba en la casa de sus padres. Luego llegaba el novio o el cortejo nupcial. En un día señalado, normalmente de noche, el novio iba por la novia, pero no iba solo, iba acompañado de una procesión de sus amigos, sus padres y sus familias. Venían con el novio ya en una celebración muy especial. Eso debió ser muy bonito. Y eso nos recuerda las parábolas de las 10 vírgenes de Mateo 25. La novia está en la casa del padre esperando que el novio venga por ella, acompañado de una procesión o de una especie de corte que acompañaba al novio, pero la novia está esperándolo en la casa también con otra especie de corte. Esa ceremonia, ellos se tomaban en serio las ceremonias de bodas. Y luego viene la fiesta de bodas o el gran banquete, ¿sí? Después de estos primeros pasos, la ceremonia empezaba, pero ¿qué hacían? Regresaba con la novia, más los acompañantes de la novia, otra vez con toda esta procesión, a la casa donde iba a vivir con su novia. Y allí se realizaba aquel gran banquete y aquella gran fiesta. En esa fiesta estaba el Señor Jesús con sus discípulos, con María y con sus hermanos. Aparte de la cantidad enorme de invitados, porque las ceremonias de bodas en la cultura judía era un tiempo de alegría para todo el pueblo y los invitados debían ser muchos. Entonces, mis hermanos, tengan en cuenta que se hacían estas bodas. Después de estos primeros pasos, la ceremonia empezaba en la casa del novio. Había preparado un gran banquete que duraba 7 días. 7 días de fiesta, 7 días de banquete. Y en estos 7 días se proclamaban o se declaraban 7 bendiciones. Se hacían los pactos, los compromisos. En esta ceremonia no participaba un sacerdote. Los anfitriones eran los padres de las dos familias. Y en eso ellos hacían estas 7 bendiciones, las proclamaban y firmaban un contrato matrimonial. Entonces estos 7 días eran evento tras evento, alimento, brindis, bendiciones, la proclamación de las bendiciones, y era una fiesta enorme. Pero resulta de que para hacer cada brindis se requería vino. Los novios tenían una copa de vino y los invitados tenían una copa de vino. Y la demanda de vino era muchísimo. Tenga 100 invitados, son 100 copas por cada brindis. En 7 días, haciendo 7 bendiciones, imaginémonos nomás. El brindis para los novios y por cortesía se le debía servir la copa de vino a los invitados. Y es aquí donde el vino toma una importancia enorme dentro de esta celebración. Y tengamos esto en mente. Por esa razón no podía faltar el vino durante la ceremonia, los 7 días. El problema es que cuando los invitados eran muchos o la pareja de matrimonio no tenía los recursos necesarios para comprar el suficiente vino, aunque en Israel el vino era muy común, porque era como decir la agua de panela en nuestra cultura. Siempre se cenaba con vino, en cada casa había vino, pero realmente tenía un costo. Había que comprar vino, y si se compraba un vino de buena calidad, pues tenía un costo. Entonces no podían quedarse sin vino, porque cada brindis era indispensable el vino.
Entonces, aquí viene lo bonito. La madre del Señor, enterada de la situación, enterada del problema, estaba dentro de los que estaban ayudando a buscar una solución. ¿Qué hace uno cuando hay un percance logístico, como el que nos pasó ahorita, cierto? Detenerse y buscar soluciones. Yo busqué el cable. Allá tenían que buscar el vino. Vaya donde el vecino que me preste 3 botellas, el de allá que me preste 2 botellas. No, al parecer se habían agotado todas las opciones. El vino se había acabado. Probablemente la misma fiesta había absorbido el vino de la misma aldea, que era una fiesta comunitaria. Entonces, visto el problema, conocido el problema, dice verso 3: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y era porque la ceremonia de bodas había entrado en semejante problema. No había con qué hacer los brindis que faltaban. Ya se había hecho parte de la ceremonia, pero si no había con qué hacer los brindis, ¿cómo íbamos a hacer los brindis? En la cultura de ellos era necesario, era indispensable. ¿Cómo vamos a hacer? No hay con qué hacer los brindis. Y no tienen vino de María a Jesús fue un llamado de María al Señor que les ayudara a resolver esta situación para poder continuar con la ceremonia de acuerdo a las costumbres de ellos. De acuerdo a las costumbres de ellos. Y aquí vemos este diálogo entre María y el Señor Jesús, que inicialmente puede ser desconcertante, y es el desafío que tiene nuestro pasaje. Verso 4: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Aquí hay una aparente diferencia de concepto entre María y el Señor Jesús. María le dice: no tienen vino y usted lo sabe resolver. Dice: no ha llegado mi hora. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tengamos en cuenta que esta escena es un momento de transición en la vida del Señor Jesús. La tenemos que ver así. Fue el primer milagro. Era el final de su vida como él la conocía aquellos 30 años y el comienzo de su vida ministerial y pública. Aquí va a haber un cambio. Y está hablando el Señor Jesús, pero les decía que es muy importante saber que en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, habita corporalmente la plenitud de la deidad, completamente hombre y completamente Dios. Y cada que el Señor Jesús hablaba, Él hablaba o desde su humanidad o desde su divinidad. Y es por eso que hay veces que hay unos contrastes en la Biblia que nosotros nos es difícil comprender. Y entonces, ¿era esto o era aquello? Y la pregunta es, ¿desde qué punto, desde qué perspectiva estaba hablando el Señor Jesús? Pero cuando Él decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los sacerdotes, los escribas y los doctores de la ley, muera, estaba hablando desde qué perspectiva. ¿Quién iba a morir? La parte humana, porque la parte divina es inmortal y es espiritual. Entonces tenemos que tener siempre presente eso para poder comprender la Biblia. Hay un contraste, porque hasta este momento el Señor Jesús no había mostrado su poder y sus milagros ante nadie hasta este momento. El Espíritu Santo había dado testimonio. El Señor Jesús le había hablado a estos primeros discípulos que escogió, que llamó de forma sobrenatural, pero nadie había sido testigo de estas señales. Pero también esta señal indica que la vida social con su madre y sus hermanos al Señor le está llegando a su fin, la vida social. Y toda la escena de su obra estaba pasando delante de su corazón, y por eso es que Él dice a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? El Señor Jesús en su humanidad había entrado en una nueva etapa de su vida. Recordemos que el Señor era humano, en esa parte humana, y cuando Él iba a morir, Él decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces el Señor experimentaba esas mismas cosas que experimentamos nosotros, y la hora de empezar a predicar no ha llegado. Todavía no ha llegado. Jesús no ha empezado a predicar. Esta señal va a serla antes de empezar su primera predicación, que de hecho va a ser unos días después, aquí mismo en la región de Galilea. Y por eso es que Él dice: no ha llegado mi hora de predicar, mi hora de salir a convocar el reino de Dios.
Pero lo que estaba presentando el Espíritu Santo aquí providencialmente era un evento para esta hora de la transición. Entonces no era la hora de la predicación, pero era la hora de la transición en cuanto a su vida familiar y en cuanto a su vida personal, y para testificarle a aquellos 5 discípulos que ellos creyeran en Él como Dios. Aunque ellos sabían que Él era el Mesías y creían y lo seguían porque era el Mesías, aún ellos no entendían bajo qué condiciones el Mesías había venido, porque lo esperaban como un gobernante, lo esperaban como alguien que iba a resolverles los problemas. Y estas señales eran para ellos, para que ellos creyeran y para que ellos se fortalecieran y para que ellos crecieran. Entonces es lo que está pasando. Desde la perspectiva de la humanidad del Señor Jesús, aún faltaba un poco, desde la perspectiva humana. Por eso es que le dice, la hora no ha llegado, desde la perspectiva humana. Desde la dirección del Espíritu Santo y su providencia, ya era la hora de la transición. Era la hora del antes y del después. Y en cuanto a su primera predicación, el Señor tenía razón, porque la hora será cuando Juan Bautista sea encarcelado. Después que el Señor fue encarcelado, y lo dicen todos los evangelios, el Señor Jesús empezó a predicar diciendo, está registrado allí en Marcos 1 del 14 al 15, por lo menos uno de los textos, porque los otros evangelistas también lo registran. Marcos 1 del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, a donde estaba, a la misma región, vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Lo ven? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. En esta misma región, unos días después, empezará la primera predicación del Señor Jesús. Entonces, había una hora para que el ministerio público del Señor empezara en esta misma ciudad, y a eso se refería el Señor. Pero como dije, de acuerdo con la providencia divina, sí era la hora de la transición para el Señor Jesús, y el Señor Jesús lo entendió y lo comprendió. Él lo entendió y lo comprendió. Porque acuérdate que el Señor Jesús en su humanidad siempre estuvo sujeto al Padre, siempre estuvo sujeto a Dios. Y Él dice, las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Siempre estuvo sujeto, y Él entendió la obra de Dios, y por eso Él accedió. El Señor entendió y procedió a seguir la dirección de su Padre, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba usando como instrumento suyo a María su madre, y como instrumento suyo a aquella boda. El faltante del vino no fue una casualidad. El faltante del vino fue obra del Espíritu Santo de Dios. El faltante del vino fue una obra del Padre para que el Hijo la ejecutara, porque Él mismo lo decía, todo lo que el Padre me ha mandado, eso mismo hago. Esto es de suma importancia, hermanos, para entender la obra de redención. La relación de dependencia del Señor Jesús en su Padre, desde su parte humana, es permanentemente y constantemente visible en la Biblia. Y hay veces nosotros no nos detenemos en esos detalles. Hay veces que nosotros pasamos derechos. Hay veces que nosotros vemos Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y Jesús dijo, y Jesús habló, pero es muy importante, mis hermanos, recuerden que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es un océano, pero cada detalle, cada tilde, cada jota es importante, porque a través de eso nosotros vamos a poder entender el desarrollo histórico y progresivo de la obra del reino de Dios. Y yo quiero que leamos unos 2 o 3 pasajes. Vamos a buscar primero Juan 5:19 para que entendamos lo que quiero decirles. Juan 5:19. Miren que el Señor Jesús lo dijo para que ustedes entiendan y comprendan que eso no lo está inventando el hermano Jaime. Que el Señor Jesús fue claro constantemente. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, todas las obras que hacía, no las hacía Él por su propia cuenta como Hijo, sino que las hacía porque el Padre que moraba en Él hacía las obras. Mire Juan 5:30.
A medida que avancemos en Juan, Juan es el que más profundo habla de esto. Cuando avancemos allá, nos vamos a detener en estos pasajes y vamos a ver de qué forma maravillosa el Señor nos enseñó estos principios. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, la del Espíritu Santo. El Señor siempre estará buscando hacer la voluntad del Padre en toda su obra de redención. Siempre. El Señor dice que no hace nada por su propia cuenta. Juan 14:10, el último pasaje. Juan 14:10. El Señor era constante, vehemente en esto. Él dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. ¿Quién mora en Cristo, mis hermanos? De acuerdo a lo que hemos aprendido aquí, el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? El Padre, porque fue quien embarazó a María. Él es el Padre. El Señor Jesús lo explicó con claridad. Juan 4:24, hablando de quién es el Padre. Uso este texto para que lo veamos. Juan 4:24, una conversación muy reveladora con la mujer samaritana. Mire qué belleza. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y lo que yo quiero resaltar aquí es que Él está diciendo, cuando Él habla de Dios y de su Padre, y cuando habla de su Padre y de Dios, que es lo mismo. Y el que está diciendo: Dios, mi Padre, es espíritu, es espíritu. ¿A qué voy con esto? Que el evento de la falta de vino en la boda es obra del Padre, y que el Señor Jesús, en este periodo de transición a su ministerio, lo comprendió. Y como Él lo comprendió, procedió ¿a qué? A hacer el milagro, procedió a hacer la obra. María estaba segura. María le dijo, en verso 5, su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo. María estaba dando instrucciones como instrumento de Dios. ¿Cómo le parece semejante papel que estaba cumpliendo María? Todas las naciones la llamarán bienaventurada, porque ella tuvo el privilegio de llevarlo en su vientre y de haber quedado encinta del Espíritu Santo, y tuvo el privilegio de tenerlo en sus brazos mientras crecía, y tuvo el privilegio de tenerlo 30 años en su casa conviviendo con él. ¿Cuántas cosas no sabría María? Y si pensamos, no hay mucho que ocultarle a María, porque ella realmente fue la primera entre los seres humanos que supo que Jesús era el Hijo de Dios. Después, antes de él manifestarse, ¿quién fue el primero que supo? María. ¿Quién fue el segundo? José. María, la Biblia dice que María veía todas estas cosas sobrenaturales y dice: y María guardaba todas estas cosas en silencio. María guardaba todas estas cosas en silencio. Semejante tarea para un ser humano. Si a uno, cuando le cuentan algo que no puede contar, a uno se le empieza a salir por las orejas, por los ojos, y uno no sabe con quién compartirlo, y se vuelve una carga. Bueno, esa tarea tuvo María todo este tiempo, hasta esperando que Él se manifestara. Pero, ¿por qué en Galilea? ¿Por qué en las bodas de Caná? ¿María sabía que debía ser en Galilea? ¿María sabía por el Espíritu Santo que debía ir a decirle esa razón a Jesús? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ella era instrumento de Dios, instrumento directo de Dios, y que sin duda lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de parte del Padre, de parte del Padre. Era algo grande, mis hermanos, de grandes dimensiones lo que estaba pasando. Entonces aquí continúa Juan y va a aportar detalles del milagro. El milagro va a hacerse. María lo sabía, Jesús también lo entendió, y el milagro va a llevarse a cabo. La señal va a llevarse a cabo, porque no solo fue un milagro. Decimos que es un milagro porque fue un evento sobrenatural. Todo evento sobrenatural nosotros podemos decir es un milagro, ¿sí? Pero el propósito del milagro era que era una señal, una señal. Entonces dice Juan, verso 6. Dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos,
en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Normalmente, de acuerdo al rito de purificación de los judíos, había un cántaro, una tinaja de agua en las puertas de las casas. Porque recordemos que había que lavarse las manos de acuerdo a la ley y la tradición de ellos. Ellos habían mezclado ley y tradición, pero de acuerdo a eso había que hacer. Y queremos saber de las medidas, porque nos está dando las medidas en las medidas de ese tiempo. Y hay que transformar esas medidas al tiempo de nosotros para que nosotros podamos entenderlo un poco mejor. Una tinaja era una vasija grande de piedra o de barro, eran los materiales. Hoy día sería una caneca de plástico. En ese entonces eran unas especies de canecas o de vasijas de barro o de piedra. Y le cabían a cada una 2 o 3 cántaros. Entonces, para poder hacer la conversión tenemos que saber cuántos litros de agua le caben a un cántaro. Ya sabemos que le caben 2 o 3 cántaros a una tinaja. Y haciendo las investigaciones, porque hoy día tenemos todas las herramientas a nuestra mano, cabían entre 35 y 40 litros a cada cántaro. Entonces a cada tinaja le cabían entre 100 y 120 litros de agua. Cada tinaja eran canecas, por decir canecas grandes, pero eran vasijas de barro. Digamos que 100 litros, redondiémoslo, 100 litros aproximadamente. Tal vez unas más grandes, tal vez otras más pequeñas. Tenemos entonces 6 tinajas, 600 litros de agua tenemos aquí. Por ahora es agua, que se van a convertir en vino. Estas tinajas portaban el agua usada en el rito de la purificación según la costumbre de los judíos. Y eso también tenía que tener un símbolo. Era para la purificación. Y el Señor va a usar esa agua que era para la purificación. ¿Para qué? Para resolver el asunto que tenía en problemas aquel evento de aquella boda. El Señor va a resolver para que aquella boda se pueda completar y quede bien. Esta señal fue una señal discreta, mis hermanos. El Señor no lo hizo públicamente del todo. Él hizo la señal, pero no toda la multitud vio. Y es que había 2 razones. Si el Señor hace la señal públicamente, la fiesta acaba. La fiesta se acaba porque toda la atención ya sería para el Señor Jesús. Y segundo, esta señal era una señal de transición del Señor Jesús, su familia y sus discípulos. Entonces, como señal de transición, todavía no era para el público, porque el Señor lo había dicho muy claro: mi hora no ha llegado aún. La hora de manifestarse públicamente va a llegar más adelante. Entonces, en ese sentido es que se hace la señal. Dice verso 8: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Hermanos, sorpresa magistral. Vino que se había acabado, apareció el vino, pero no un vino cualquiera. Si nosotros hoy día, cuando hablamos del mejor vino, podemos hablar que una botella tiene 18 años de estar añejándose, por ejemplo, y que un vino de esos cuesta muchísima plata. Imaginémonos la calidad del vino que hizo el creador del universo aquella noche. El mejor vino, tal vez el mejor vino que haya podido verse de este lado de la creación. El mejor vino. Y estaba hablando de unos 600 litros de este mejor vino, nada más y nada menos. Hermanos, una fortuna. Si aquí tuviéramos 600 litros del mejor vino que pudiéramos conseguir, cada botella valdría más de $1.000.000 de pesos. Así de sencillo, 600 botellas, 600 millones de pesos. Pero vamos a hacer un poquito, digamos que era del mejor vino de la época, o del mejor vino que podía conseguirse en la región. Y pongamos un precio moderado de una botella de vino bueno hoy día vale 400.000 pesos. Multiplique eso, serían 240 millones de pesos. O sea que por donde lo miremos, ese vino costaba una fortuna. Entonces el Señor estaba resolviendo 2 asuntos: la falta del vino y lo que costaba ese vino para el resto de la ceremonia. Piensen en eso. Para un ser humano corriente esto era, y sigue siendo y será siempre, una fortuna. De hecho, hoy día uno, para casarse, si tuviera disponibles esos 240 millones, estuviera hecho, ¿cierto? Ahora si fueran 600, estuviera hecho. Puede hacerse la boda del siglo, ¿cierto que sí?
Así estaba la situación, estaba sorprendido el maestresala. Pero lo principal aquí, mis hermanos, es que los 5 apóstoles que ya el Señor había llamado, que hacía unos estaban con él 6 días y otros 3 días estaban con él, vieron y fueron confirmados a través de esta señal. Ellos ahora empezaron a entender, ¿qué está pasando aquí? No solo él es el Mesías, sino que no esperábamos a un Mesías que tuviera tanto poder. Y van a empezar a verlo como el Hijo de Dios. Y más adelante, a través de las otras señales, van a entender que no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios encarnado, o el Verbo encarnado, como le dice Pedro el día que viene y lo ve en aquella mañana asándoles un pescado en la playa, y cuando lo reconoce, Pedro se tira al agua, y Pedro, ¿qué dice? Señor mío y Dios mío. Y era necesario que los apóstoles entendieran y comprendieran que ese Mesías que ellos esperaban y que estaba con ellos no era solo lo que ellos tenían en su mente y tenían en su corazón, sino que era Dios, que era Dios mismo encarnado. Este era el comienzo de la gloria que se revelaría los siguientes 3 años y medio en todo Israel. Ese evangelio va a ser predicado por el Señor Jesús, va a ser predicado por los apóstoles en todo Israel y va a desafiar el corazón de todos los israelitas, a los que creen y a los que no creen. Va a haber tanto desafío que los que creen vienen y creen con todo su corazón, y los que no creen van a enfrentarse a Jesús junto con el sistema religioso que el Señor Jesús va a desafiarlos más adelante, y ellos van a llevarlo a la cruz. Esta obra está caminando, esto está avanzando de acuerdo a como Dios el Padre lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Aquí estaba y aquí estaba cumpliéndose. Hermano, María acudió a Jesús porque lo conocía, para resolver sus dificultades. Pregúntese cada uno de nosotros: ¿a quién acudimos cuando estamos en problemas? ¿Al banco? ¿Al amigo? ¿Al prestadiario? ¿Al médico? ¿Al psicólogo? ¿A quién acudimos? Solo hay una sola persona a quien acudir: en Cristo Jesús. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté pasando por nuestras vidas, no importa lo duro y lo complejo de la situación, Él lo puede cambiar todo, Él lo puede transformar todo, Él puede hacer un milagro sobrenatural, algo que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Él puede hacerlo. ¿A quién acudimos, mis hermanos? Acude a Cristo. Acudamos a Cristo, porque sin duda Él tiene la solución y Él tiene la respuesta. Por lo menos en la mente de aquellos discípulos, de aquellos sirvientes que fueron nosotros, la otra parte de la audiencia que vieron el milagro, ellos pudieron ver y pudieron creer. Nosotros somos dichosos por creer sin ver, decimos, pero créanme que hemos visto la gloria de Dios. No es que no la hayamos visto, nosotros la hemos visto. Todos los que estamos aquí la hemos visto. Nos levantamos por la mañana y no nos falta ese hermoso sol, ese hermoso viento, el agua para beber. No nos falta nada. Y es un milagro. Nosotros lo hemos visto. Hay veces lo pasamos por alto. Solo Dios puede convertir el agua en vino de ese modo, y Jesús es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios y es Dios. Y así lo debieron haber entendido aquellos. Pero nosotros también podemos pensar que en la mente del corazón Jesús, en su parte humana, estaba pasando un contraste. Él experimentó un contraste. Mire, este comienzo y esta transición de su ministerio con una boda que es la parábola andante de la obra de Cristo con su iglesia. Una boda, es una boda, eso es lo que significa una boda. Entonces tenemos que retomar y seguir hablando de lo mismo, porque el Señor Jesús, para el comienzo de su ministerio, estaba en una boda, en su parte humana, y Él decía: Señor, pero lo mío con la iglesia también es una boda, y yo soy el novio, y ella es mi novia. Yo pienso que eso pudo haber generado cierta angustia en la humanidad del Señor. La hora ha comenzado, porque yo debo dar la vida por mi novia. Y aquí es donde el Señor le dice a María, mirándola a los ojos: mujer,
¿qué tienes conmigo, mujer? Porque este era el comienzo de lo que tenía que verse con su novia. Era el cortejo de Jesús con su novia. Jesús empezaba a cortejar su novia, empezaba a conquistarla. Y esto iba a empezar a partir de su primera predicación ahí mismo en Galilea. Y le presenta al Señor de frente el panorama de todo lo que tenía que hacer. Esta boda probablemente sacude al Señor, y yo digo probablemente, pero es que el tono de la pregunta y lo que Él le dice a María nos muestra a nosotros que algo estaba pasando en el corazón del Señor en su parte humana, ¿sí? El vino que en esa boda representaría su sangre como sello en el nuevo pacto, el vino. Él tenía que convertir aquí el agua en vino en esta boda, pero luego el Señor Jesús va a servir una copa de vino, también en una fiesta que se llama la Pascua. Pero resulta de que esa Pascua es parte de la boda entre Cristo y su iglesia. Entonces iba a haber una celebración semejante, y es por eso que a Él lo sacude tanto el evento del vino y la boda. No faltó la comida, no faltó nada, no faltó faltó el vino. Y el Señor Jesús era el encomendado por el Espíritu Santo para resolver el asuntico del vino. Eso tuvo que haber puesto el panorama de toda la obra de Cristo delante del mismo. Aquí no lo dice explícitamente, mis hermanos, pero si vemos la forma de la pregunta y si vemos que es una señal que aparentemente es anticipada, debemos entenderlo. La Biblia sí dice que siempre el Señor supo a qué vino, y que muchas veces va a hablar de su muerte y muerte de cruz. Es decir, que Él sabía anticipadamente lo que le esperaba. Él sabía anticipadamente lo que tenía que hacer. Él tenía las señales indicadas y el tiempo indicado para cada cosa. Precisamente, Él mismo usará el vino como sello del nuevo pacto a favor de su iglesia. Un día Él celebrará una última Pascua en la que se servían 4 copas de vinos en la noche de la Pascua. También era indispensable el vino. La Pascua judía no se servía una copa de vino, sino 4 copas de vino. Una era la copa de la santificación, de acuerdo a las ceremonias de ellos. Otra, la copa de la liberación. Otra, la copa de la ira. Y la copa de la redención. Y aquella noche Él sirvió la copa de la bendición y la compartió, y la copa de la redención. Y cuando le tocó la copa de la ira, la puso en la mesa y fue corriendo al monte Getsemaní y se arrodilló y le decía: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor iba a beberse esa copa unos días después, o un día después, al otro día apenas fuera crucificado. Y el Señor iba a decir en la cruz para beberse esa copa. Él estaba muriendo y Él lo sabía. ¿Y qué es lo que Él dice? Tengo sed, tráiganme la copa de la ira de Dios, con la que voy a defenderlos y a reemplazarlos a ustedes del juicio de Dios, para que ustedes, los que creen en mí, sean salvos, para que ustedes sean salvados del juicio santo de Dios. Y es por eso que al Señor lo sacude el evento del milagro del vino, porque eso traía a su mente lo que Él ya sabía. Eso traía a su mente lo que faltaba. Él tiene todo el poder, pero también Él está sujeto en obediencia en su parte humana, y en su parte humana va a llevar a cabo la obra más sublime que se ha llevado en toda la creación de nuestro Dios. Él puede hacer brotar agua de la roca si tiene sed. Él puede partir las aguas del mar en 2, o del río Jordán en 2. Él puede caminar sobre el agua. Pero un día levantará una copa de esas mismas con vino. Y digo levantará en futuro porque estamos allá atrás en las bodas de Caná, ¿cierto? Ya la levantó y ya se cumplió. Él un día levantará una copa y dirá: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y luego levantará la otra copa y dirá: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y luego clamará agonizando: tengo sed. Y beberá la copa de la ira, y librará a su pueblo de los pecados, y nos redimirá
y nos adquirirá como pueblo suyo y pueblo de Dios por la eternidad. Esa es la obra de Cristo. Entonces toda la escena de su obra para el reino ahora estaba pasando delante de sus ojos y no había vuelta atrás. 3 años y medio después estaría en esa bendita cruz. Decimos bendita cruz porque el santo murió en ella, pero esa cruz era un juicio de maldición para aquel que moría en ella. Verso 9. Volvamos a la escena, volvamos a la boda, volvamos al evento. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, y eso nos indica que no toda la audiencia estuvo expuesta al milagro. Él no sabía de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, esa era la costumbre de ellos, pero como las cosas de Dios son diferentes a las nuestras, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos sus caminos. Dios lo hace de manera diferente, de la manera que Dios hace las cosas, diferente a nosotros. Mis hermanos, en esta obra escatológicamente había una boda de transición. En esta obra estaba la boda de transición acá en Canaán, pero escatológicamente hay otra boda de transición que también se va a dar en un antes y un después, en el comienzo del reino eterno, llamada como las bodas del Cordero, y ese día se servirá el mejor vino, el vino provisto por Dios mismo, lo mismo que pasó en las bodas de Caná. Este milagro no lo presenció toda la audiencia, lo vieron los discípulos y los sirvientes para que quedara testimonio. Y el Señor conservó cierta discreción, pero esta obra ya había empezado y no se detendrá, terminará. ¿Dónde terminará? En la segunda venida de Cristo. Allá se cumplirá la otra boda, que también será una transición. Así como en una boda judía, el padre le escogió la novia y se fue a preparar lugar para ella, también en las bodas del Cordero, el padre le escogió una novia, él pagó el precio por ella y se ha ido a buscar un lugar para ella. Y ese día se celebrarán aquellas bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis 19:9 para que sea la misma Biblia la que nos habla. Apocalipsis 19:9. Mire pues, Juan, allá en el día del Señor, terminando todas las cosas y empezando el reino eterno. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Habrá una cena y habrán unas bodas donde la iglesia será unida a Cristo y Cristo a su iglesia por la eternidad. Esto es lo que sucederá allá. Esta cena será la transición del fin del siglo y el comienzo del reino eterno. Sí, mis hermanos. Así que esto debe llenarnos a nosotros ¿de qué? De esperanza y de gozo, alegría. Porque nosotros, de alguna manera, podemos ver lo que el mundo no ve, podemos entender lo que el mundo no entiende, y somos felices por eso. Por eso nos preguntarán: pero es que estos cristianos tan extraños, a pesar de todos los problemas, de todas las condiciones sociales, ellos viven tranquilos y contentos. Porque nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Nosotros somos habitantes, los que hemos creído, del reino eterno, y esperamos ese día, esperamos esas bodas, esperamos esa cena y esperaremos esa copa y brindaremos. Porque sin vino no hay brindis, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso era lo que representaba el vino, el día de la Pascua y el día que Él murió. Así, mis hermanos, que tenemos el vino, el mejor vino,
la sangre de Cristo, que en representación de ella es que nosotros los cristianos celebramos anticipadamente aquella cena, pero un día levantaremos esa copa en las bodas del Cordero y brindaremos con él. Amén. Vamos a leer los últimos 2 versículos de forma muy general. Dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y no es que no hayan creído en él, pero no de la forma que debían. Su fe iba a madurar y iba a crecer, y ellos iban a creer en él de acuerdo a la medida que iban madurando. Y se manifestó entonces la gloria. ¿Cómo se manifiesta? Hombre, ahora sabemos que él es Dios. Ahora entendemos que él es Dios y que tiene un poder más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Verso 12. Y aquí es un texto de transición también. Ese texto, termina ese texto, nos da un recuento de lo que estaba pasando. En esa transición el Señor va a pasar con su familia unos días para luego ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y aquí dice, después de esto descendieron a Capernaum él, o sea el Señor Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Una reunión familiar, una despedida familiar, porque a partir de aquí el Señor va a empezar en una recta de ida y luego en una recta de descenso hacia la cruz. Es decir, la vida familiar del Señor terminaba aquí, después de esta reunión social. Y todo lo que viva de ahí en adelante, incluidas relaciones sociales, tienen que ver con el reino. Y ya Él en las invitaciones sociales ya va a predicar. Él ya en los otros eventos sociales, Él ya va a hablar acerca del reino, acerca de la obra de Dios y acerca de la obra de Cristo, acerca del arrepentimiento y acerca del perdón de pecados. Ya va a ser diferente, mis hermanos. En esta boda fue discreta la señal, pero de aquí en adelante no solo va a predicar, sino que va a hacer 2 cosas: predica y lleva el arrepentimiento día tras día, 3 años y medio, y de otro lado desafía día tras día al sistema religioso y al mismo diablo, para que finalmente eso termine ¿dónde? En la obra de la cruz. Eso es lo que va a pasar. Así, mis hermanos, con una boda empezó la obra de su ministerio público. Pasará por los dolores de la cruz con su muerte y resurrección, y en una boda terminará la instalación del reino eterno. Y en esta boda solo estarán los que creyeron en su nombre. Ojo con eso, mis hermanos y amigos, y que fueron salvados por Dios mismo al creer en Cristo. Si no has venido a Cristo, solo debes arrepentirte y venir a Él en arrepentimiento y fe. El Señor no pide nada más, ningún registro escrito, ningún pago monetario. Solamente debes creer y confiar en Él y arrepentirte de tus pecados. Y hoy te estamos extendiendo la invitación en el nombre del Señor Jesús a esa boda y a su reino por la eternidad. Solo debes venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. No lo rechaces, porque Él mismo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar.